rico contar con una asistencia tan alta para este tema que es precisamente habla y masticación, según lo que dice la literatura, lo que se encuentra, lo que podemos observar. Mm, Vamos a más que todo manejar cosas actuales. Vamos a tratar de hacer todo dentro de los parámetros bonitos para que a todos nos fluya todo esto. Agradecer a los que se encuentran aquí, por favor, apagar micrófonos, apagar cámaras para que todo pueda fluir, porque con un solo micrófono abierto interfiere con los demás. Les cuento que extrañé el de hace 8 días, no sé por qué, se me alborotó y se me alborotó todo esto y no me permitió hacer el Zoom de hace 8 días. Bueno, el día de hoy, como les decía, es un tema que no pensé que en serio que llamara tanto la atención. La idea de compartirlo es de comentarles un poco desde motricidad orofacial y desde algunos aspectos lo que podemos revisar de nuestro trabajo. No puedo colaborarles, qué pena. Les toca a ustedes que se regulen por el chat porque yo me entro y cada vez que me interfiere el chat es para mí muy difícil poder colaborarles. De verdad que no es tan fácil. Bueno, para todos los que se encuentran aquí, es un gusto. Es nuestra sesión número 60 de pandemia, post-pandemia. Y pues de verdad contarles que son bienvenidos. 3 cosas que nos impiden avanzar: orgullo, pena y miedo. Son las cosas que no nos dejan hacer porque nos da temor, nos toca que pidamos permiso, que hagamos el no sé qué. O sea, un montón de trabas que nosotros mismos nos ponemos en la mente para seguir adelante. Saben que siempre empiezo con frase y una frase motivadora para mí es poder seguir adelante, poder estar adelante. Para los que no me conocen, Patricia Cedeño, fonoaudióloga egresada de la gloriosa Universidad Católica de Manizales, especialista en disfagia, en motricidad, en terapia funcional, diplomada en uso y diplomada en gerencia, presidente de la Asociación Fonoaudiológica Colombiana de Disfagia Orofaringe y Motricidad Orofacial, presidente de la Asociación Internacional de Uso de Equipos en Fonoaudiología, miembro investigador con Ciencias CEBELAC Latinoamérica, miembro honorario de la Asociación Chilena de Fonoaudiología Oncológica y miembro honorario del Colegio de Terapeutas del Lenguaje del Estado de Puebla. Estos 2 últimos, muy feliz, muy orgullosa de que me lo hayan ofertado, me lo hayan dado los colegas. Hay un micrófono abierto, no sé quién será, por favor, los colegas que están aquí me le dicen a la persona que sí puede apagar su micrófono porque eso interfiere con los demás. Entonces ese es lo único que yo siempre les pido para no tener que estarlo diciendo constantemente, solicitarles ese favor encarecidamente. Bien, entonces la charla está basada en la evidencia científica y sus referencias se incluyen en las diapositivas correspondientes. Y en esta charla, con mayor veras les digo, ahí está la evidencia. No estoy utilizando nada distinto a lo que existe en la literatura. Mucho de la parte neurológica que vamos a retomar viene del libro de Neurología del Lenguaje de Hickok, que es muy interesante, es muy bueno y es bueno que nosotros lo retomemos. Entonces, sí, es que me gustan esas charlas donde cada 2 minutos están diciendo, por favor, basada en la evidencia, basada en la evidencia, basada en la evidencia, y es muy complicado. Entonces, pues sí, esta charla está basada en la evidencia científica y así como tal es. Vamos a hablar de masticación y habla, si existe o no existe relación, desde la parte neurológica, qué tenemos, cuáles son las bases neurológicas hoy día y cómo seguimos muchas cosas. Cuando nosotros hablamos de habla, lastimosamente mucha gente se centra en la fonética y en la fonología y olvidamos que habla incluye aspectos no segmentales, de tono, de duración, de, eh, de tono, de duración, de intensidad, que son aspectos que son importantes, así como la entonación, la acentuación y la pausa. Entonces, cuando nosotros tenemos todo ese tipo de características y tenemos la prosodia, la fluidez, que son aspectos del habla
podemos entender que habla no se puede reducir a un espacio tan pequeño como lo quieren minimizar en un punto o en un centímetro, y ahorita que hablemos de los circuitos del habla, pues más hacia eso, ¿no? Entender que habla son muchas cosas y eso nos va generando cierta dificultad, ciertas garantías y ciertas características. Si conocen las personas que se encuentran en la sala de espera, pues no los puedo hacer entrar porque no se identifican y mientras no se identifiquen va a ser muy complicado. Entonces les decía, tenemos muchas características del habla y hay que entender que muchas cosas que tenemos del habla pertenecen a la voz. Por ejemplo, el hecho de que yo emita un fonema vocálico, se llama vocálico porque sale del pliegue vocal. Si no se coloca en posición paramediana el pliegue vocal, no podemos decir una O o una E. Entonces necesitamos que se haga a ese nivel y la rehabilitación de las vocales tal vez es algo que cuesta mucho precisamente por eso. ¿Cómo explica usted la posición paramediana de un pliegue? ¿Cómo hace que eso fluya a nivel de su estructura para que pueda salir adelante? Además, otra cosa, los aspectos resonanciales los vemos dentro de habla por la hipernasalidad, pero también son voz. Y eso es el momento en que yo digo, el sistema estomatognático es uno solo y si está dañado para cualquier función. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta los diferentes aspectos de las funciones del sistema estomatognático en lo que implica como tal el trabajo. Para alguna de las colegas, si me puede colaborar con Claudia Cabrera, me le mandan un mensaje que por favor se identifique. Si alguna de los que dicen Galaxy o Huawei es ella, que por favor se identifique para que yo la pueda dejar entrar, porque no me deja entrar. De los movimientos del habla, entonces sabemos que el habla, si bien es cierto, es esta definición, la facultad de articular sonidos en palabras con contenido semántico. Para poder hacer habla necesitamos una serie de secuencias musculares que nos permitan que el órgano fonoarticulador, desde la misma producción basal del pliegue vocal, pueda hacer todas las variaciones que se requieren para que un fonema salga de determinada forma u otra. Entonces, cuando hablamos específicamente de eso, es importante que tengamos en cuenta que los movimientos del habla requieren la apertura mandibular. Si bien es cierto, nosotros no hablamos masticando, porque eso lo tenemos claro. O sea, yo no estoy, el niño sí lo hace. Nosotros los adultos no, pero el niño sí, y lo hace hasta los 8 años. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ay, empezó a fumar este personaje de abajo. Tengo un vecino que fuma. Y ese humero se viene siempre para mi espacio. Bueno, entonces les decía, si bien es cierto, nosotros no hablamos masticando, el niño sí lo hace, ¿sí? Porque no lo hacemos porque se considera un acto de mala educación, pero los niños sí lo hacen y ellos usan la masticación para referirse a muchos puntos y es muy interesante cuando ustedes ven el desarrollo y siguen el desarrollo y se dan cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, de algunos de los aspectos fonéticos, fonológicos, prosódicos, es importante que tengamos en cuenta que para que todas estas cosas se den, necesitamos unas secuencias musculares de nuestro sistema estomatognático. Una de ellas incluye la apertura mandibular. La apertura mandibular se logra gracias en un primer momento al reflejo de apertura y cierre mandibular que integramos finalmente a los 6 meses y luego se nos convierte en una habilidad motora que es la masticación. Eso lo manejamos desde fisiatría, lo tenemos claro desde fisiatría y es importante para nosotros que ese proceso se siga, que desde que el reflejo se madura aparece la habilidad motora. Desde los momentos básicos del neurodesarrollo tenemos eso. Entonces, cuando nosotros tomamos los procesos del habla, tomamos los diferentes procesos desde la misma producción a nivel de pliegue vocal
y toda la ganancia resonancial y todas las variaciones que se hacen para que salga un fonema específico que necesitamos, un fonema sonoro, un fonema sordo, dependiendo de lo que estemos buscando, y sumado a eso los aspectos resonanciales para poder lograr diferentes actividades. Entonces requerimos de una serie de cambios de nuestro sistema, incluyendo la apertura y cierre mandibular, que viene siendo madurada de un proceso masticatorio que ya vamos a ver. Entonces, nos van dejando una serie de engramas y nos va dejando una serie de características muy propias. Esto que vemos aquí, que ustedes ven allí, es la aplicación de ultrasonido para revisar las posiciones linguales en los procesos del habla. Esto se hace para estudio con pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, con diferentes tipos de pacientes. Entonces es muy interesante porque nos permite ver, por ejemplo, en el caso de la K, que está en la media baja, en esta zona, miren, la acomodación lingual propia del fonema K, que es lo que nosotros pretendemos en un momento dado. Entonces, las correcciones, las variaciones, las adecuaciones que se hacen en la coarticulación, también las tenemos que revisar y esta es una revisión a coarticulación. Los programas motores para el habla pueden reflejar ciertas acciones de movimiento generalizados, por ejemplo, apertura oral, cierre oral, en lugar de palabras, sílabas u otras categorías lingüísticas individuales programadas sobre una base de movimiento a movimiento. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente Parkinson, cuyo problema radica en los núcleos de la base, específicamente por ausencia de la dopamina o por disminución de la dopamina, el paciente le cuesta hacer el diseño del plan motor. ¿De cuál plan motor? Del plan motor del habla. Entonces, encadenar las secuencias musculares para que suceda el acto motor es complicado y muy probablemente el paciente no lo puede hacer fácilmente. Entonces, sí, requerimos de todo esto para poder hacer todas esas variaciones. El concepto conectoma humano, que es sobre lo que vamos a hablar mucho, y es algo que salió en 2005, establece que no hay un punto para el habla, no hay un punto para la masticación, sino una serie de circuitos y redes neuronales que van a ocasionar que se conecten todos estos espacios y se pueda producir el habla. Entonces, Conectoma Humano nos permite conocer mejor toda esta funcionalidad a nivel cerebral y es muy importante para nosotros desde el proceso del habla y la masticación. Entonces vamos a ver cómo sigue el circuito, un circuito masticatorio, cómo es. Tallo, cerebelo, tálamo, ínsula, hipotálamo, corteza temporal, corteza parietal y corteza frontal. Resulta que en el hemisferio derecho, cuando nosotros nacemos, tenemos en el hemisferio derecho toda la madurez, la recepción y hacemos en el lóbulo temporal, la parte posterior del lóbulo temporal, giro temporal superior derecho. Vamos a tener una representación de todas las masticaciones. La masticación es audible y tenemos una representación de todas las masticaciones habidas y por haber, desde el momento en que nacemos hasta ahorita. Y en la programación de todas las masticaciones. Entonces, lo que yo quiero es que conectemos estructuras. Tallo, cerebelo, tálamo, ínsula, hipotálamo, corteza temporal, corteza parietal y corteza frontal. Perfecto. Teniendo esto claro, nos vamos a ver cómo es un circuito de habla. Un circuito de habla tiene tallo, cerebelo, tálamo, núcleos de la base, ínsula, corteza parietal y corteza prefrontal cinética. Variaciones al final, ¿sí? Entonces, realmente el circuito es muy similar en muchos aspectos. ¿En qué aspectos es importante? Los núcleos de la base dicen, vean, nosotros tenemos, claro, que para poder hacer un fonema E necesitamos una apertura media. Para hacer un fonema A necesitamos una apertura máxima confortable. Para hacer un fonema I necesitamos esto. Eso lo aprendimos en masticación, eso está en el lado derecho. Entonces necesitamos buscar las bases de eso y necesitamos elaborar la palabra. Ya hoy en día se sabe que el habla tiene igual representación hemisférica, siendo que hemisferio derecho es menos, yo digo menos cositero que el izquierdo. El izquierdo todo lo encajona en cuadritos.
el derecho no. Entonces lo que estamos haciendo, lo que se ve hoy día, es que tenemos representación simétrica en los dos hemisferios, con variaciones a especificidad más o menos. Entonces vamos a encontrar sitios que están vinculados a la recepción de cierta información y otros a la producción de cierta información, que es lo que nosotros tenemos de habla. Entonces, estudios, dicen los estudios, seguimos con los estudios, que si nosotros trabajamos la masticación, se activa la memoria de trabajo. Y esto está en la corteza frontotemporal, una vinculación de corteza que está allí marcada, frontotemporal. Y lo vemos en este otro estudio, donde dice que masticar y memoria de trabajo, que así se llama, ¿sí? Precisamente el artículo, el masticar aumenta las señales de la circunvolución frontal media en la corteza prefrontal dorsolateral durante las tareas NVAC. Además, hubo activaciones de los prominentes de la corteza premotora derecha, precúneos, tálamo, hipocampo, lóbulo parietal inferior. Y esto es para nosotros lo que les digo que es muy importante porque la activación de los circuitos es muy similar a la del habla y como les digo, estamos hablando de memoria de trabajo, que también son procesos cognitivos altos. Estos resultados sugieren que masticar puede acelerar o recuperar el proceso de memoria del trabajo, además de inducir una mejora a nivel de excitación del movimiento masticatorio. Entonces, miren lo importante que es para nosotros el entender desde la neuro lo que está sucediendo con los diferentes circuitos para que puedan alcanzar las diferentes presentaciones, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos desde el proceso de habla que estamos manejando. Dentro de lo que tenemos nosotros claro, en la parte de quienes manejamos motricidad y algunos aspectos del desarrollo y crecimiento craneofacial, es que si nosotros seguimos los patrones de crecimiento, desde el primer momento, desde el que el niño está recién nacido, tenemos claridad de lo que puede estar llegando a pasar con todo lo que va madurando el aspecto masticatorio. Permítanme un segundo. Okay. Es que como no se me identifican, como les digo, es muy complicado que yo les deje entrar así como así. Entonces la musculatura laringea está constituida por fibras rápidas. Significa que va a reaccionar muy rápido a todo esto, a todo lo que está sucediendo. Traemos un reflejo de apertura y cierre mandibular, ¿sí? Que nos permite variaciones para el agarre del pezón, para todo, y dentro de lo que es el conocimiento inicial, las bases del lenguaje, el niño llevando la mano hacia su boca, permitiendo, perdón un segundo, recuerden que preguntas al final y chat, no puedo mirar, metiendo los objetos a su boca y aprendiendo, conociendo el mundo por la boca, que así comienza todos sus procesos de aprendizaje básicos. Desde lo que es la parte lingüística y de lo que nosotros manejamos, el niño tiene una emisión de más o menos 500 hercios. Estamos hablando de que su voz es demasiado aguda y la laringe lo explica por su posición tan alta y todo. Y la intensidad de 80 a 90 decibeles. Las variaciones del juego vocal que el niño hace, los hace con diferentes tipos de apertura y acorde con la acomodación que tiene la estructura en la posición en que está, que es el decúbito dorsal. Entonces, esas variaciones que vamos teniendo desde el mismo momento, con solo el abrir y cerrar la boca, del juego vocal que tiene el chiquito, empieza una serie de maduración de procesos lingüísticos interesantes. Bueno, otra de las cosas importantes son los rasgos prosódicos. El niño aprende los rasgos prosódicos de la madre y desde esos primeros momentos está haciendo sus mensajes, está elaborando todos sus programas, toda su parte de corteza prefrontal cinética prosódica del lado derecho, donde está metido toda esta información básica del rasgo prosódico de la madre o de la persona que le cuida, que puede ser hoy día, sabemos que los papás son tan cuidadosos como las mamás, entonces mucho de ese rasgo prosódico les va entrando y se va engramando a nivel parietal. Las vocales en un ASHA son importantes para la inteligibilidad del habla, son intrínsecamente dinámicas,
refinados tanto en los aspectos perceptivos como en los productivos, más allá de la edad típicamente dada en su dominio fonético, producidas para compensar las perturbaciones articulatorias y auditivas, realmente se integran a las palabras para eso, para generar todas esas variaciones y generar limpieza dentro de una emisión de una palabra. Están influenciadas por el idioma y el dialecto incluso en la primera infancia, afectadas por una variedad de trastornos del habla, el lenguaje, la audición en niños y adultos. Las vocales son evaluadas inadecuadamente por pruebas de articulación estandarizadas, que eso se tiene que reevaluar, y caracterizadas por lo menos por 3 factores: configuración articulatoria, regulación extrínseca e intrínseca de la duración y función del ritmo del habla y la prosodia. Y fíjense la importancia de entender que habla no es solo fonética, que no es solo fonología, ¿sí? Y además que estamos en un proceso de malinterpretación de la fonología. La fonología no es repetir, la fonología es poder insertar, darle uso a esos fonemas dentro de una palabra que adquiera realmente un sentido a nivel comunicativo. Entonces, la comparación resonancial de la emisión vocálica, que este es un estudio muy interesante, donde se ve la apertura mandibular y la acomodación de cada uno de los órganos fonoarticuladores. Entonces, a mí me dicen, es que no se necesita para fonar, para hablar, no se necesita abrir la boca. Yo les digo, ojalá todos fuéramos ventrílocos, ¿sí? Ojalá, pero es que no somos ventrílocos. Y muchos de esos ventrílocos son pacientes nuestros. ¿Sí? ¿Por qué? Por el esfuerzo que se hace, porque hay variaciones a nivel glótico que no se hacen o no se entrenan bien para hacerlas y que terminan afectando la voz. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que necesitamos nosotros para que el habla sea inteligible, para que el habla pueda llegar a mucha gente, para poder proyectar mi voz, ¿sí? En el habla necesito tener apertura para poder alcanzar tonos. Ustedes saben que para alcanzar los tonos agudos necesitamos la contracción del bucinador, una apertura oral mayor, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que hacemos dentro de lo que es la voz hablada, ¿sí? Es parte de lo que tenemos que revisar en el manejo terapéutico de la voz. El campo resonancial cambia cuando nosotros abrimos o estrechamos la cavidad oral. Y eso hace que las variaciones linguales y estructurales completas del sistema estomatognático me den un fonema muy específico, y eso es lo que se está estudiando o lo que se hace en este estudio. De la programación secuencial oromotriz hay que tener en cuenta que para poder producir un simple fonema, yo necesito participación, un fonema vocálico, necesito participación glótica, necesito participación del sistema estomatognático, necesito participación de todo lo que es la parte mandibular para abrir y cerrar la boca y poder elaborar el fonema que yo requiero. Entonces yo puedo decir una así, claro que sí, yo puedo decir una así, pero para que sea comprensible, para que cumpla su objetivo comunicativo, necesito que se abra, porque si no sería más sencillo que todos lo hagamos así. Si así nos vamos a entender, hablamos de esa forma. Entonces sí necesitamos las diferentes aperturas mandibulares para poder lograr ese aspecto. Cuando llegan los 6 años, entonces aparecen la primera dentición, y la dentición es algo especial porque nosotros duramos madurando la masticación 3 años. Empezamos a los 6 meses, ¿sí? Con la primera aparición dentaria, 6, 7 meses que aparecen los incisivos, y vamos gradualmente aprendiendo a madurar cada una de las etapas masticatorias. Y cada una de esas etapas masticatorias coincide con la emisión fonética que estamos teniendo en madurez. Entonces, inicialmente la masticación es fásica, incisal, y luego se convierte en alterna. Más estudios dicen que los mecanorreceptores responden al contacto en los labios, en las presiones de aire generadas con los sonidos del habla, los cambios de deformación y la tensión de la piel y mucosas faciales, asociados con varias fases de los movimientos voluntarios de los labios y la mandíbula cuando nosotros queremos hablar y masticar. Cuando estamos masticando, la musculatura, la piel cambia. Recordemos que nuestro sistema muscular
nuestro músculo se encuentra en algo que se llama sistema muscular aponeurótico superficial, lo que hace que no tengamos sino una sola fascia, una sola aponeurosis, no tengamos uso muscular, no tengamos órgano tendinoso en la musculatura orofacial. Y está metida toda esa musculatura dentro del sistema muscular aponeurótico superficial. Y ese sistema está unido a la parte cutánea. Entonces, cualquier variación que yo realice de apertura y cierre me está modificando la posición de los demás músculos que tenemos a nivel orofacial. Eso es lo que concluyen estos autores, que les dejo con mucho gusto. Entonces, cuando llegamos a la edad de los 6 meses, siendo que nosotros veníamos con un temporal supremamente chiquito y que no había crecido hasta que se cerraron las suturas. Aquí tenemos entonces que empezamos a hacer una función muy específica hacia el proceso de incisión. Entonces empezamos a controlar la apertura en los siguientes aspectos. Una apertura máxima confortable, una apertura media que está entre la máxima confortable y la mínima de reposo. La mínima de reposo es la que ustedes tienen allí mientras que están escuchando, ¿sí? La mínima de reposo equivale al momento de rotación mandibular, que es la que nos permite, por ejemplo, una I, que la I no es I, sino es I, ¿sí? Entonces, ese tipo de apertura mínima es la que tenemos, y el cierre completo, que realmente no lo hacemos con muchos fonemas. De las posiciones dentarias de los 6 y los 7 meses tenemos estas, y ustedes saben que en esta época también aparece un silabeo no discriminado, o sea, no, es un silabeo que se presenta con muchas combinaciones que poco a poco van a ir teniendo relevancia para el niño, ¿sí? Entonces empezamos en la producción de los fonemas anteriores, que esos son los que se dan durante todo este tiempo, y en la medida van apareciendo también los laterales y todo lo que corresponde a la formación de la premaxila. ¿Okay? Ay, Dios, se salió. Perdón un segundo, qué pena, se salió. Entonces, durante este momento, durante estos procesos, aparecen los fonemas anteriores y pues porque sé que ya vi saludos de Argentina, para las argentinas y algunas de Colombia que fue de nuestros libros de texto lo que decía el señor Juan Enrique Ascoaga, el doctor, que era doctor, Juan Enrique Ascoaga, hablaba mucho de la masticación y la regulación sinestésica fina. Él decía que alrededor de los 6 meses maduraban las aferencias auditivas, se daba inicio a la masticación, aparecían los incisivos y estos nuevos sonidos se iban generando mapa. Hoy día sabemos neurológicamente que es cierto y que se ubica ese mapa a nivel del giro temporal superior izquierdo. Cambios de alimentación que hacen que el niño juegue. Don Juan Ascoaga, ya fallecido, 2017, dice que decía que las papillas, del juego con las papillas aparecía la bilabial, del juego con el bolo alimenticio, los fonemas laterales, y del acanalamiento, los fonemas dentales. Entonces, estas posiciones dentarias, y ustedes, ver, antes de seguir con esto, ustedes saben que don Juan Ascoaga era un señor, pues obviamente que manejaba mucho toda la parte neurológica, y él siempre se esmeró por definir todas estas mínimas unidades que teníamos en todo el proceso lingüístico, y su libro Los retardos del lenguaje, que es algo que los retrasos del lenguaje, que algo que todavía tenemos muchos engramados en la cabeza, pues habla de todas estas características. ¿Sí? Sí, Ascoaga sabía mucho y fue qué pesar, hizo muchos adelantos para nosotros y qué pesar de verdad que haya fallecido, el señor sabía muchísimo. La incisión o corte entonces aparece por esta época y se va madurando durante todo este periodo hasta que llega al año, donde al año tenemos más o menos alrededor de 8 dientes. Otro autor, trayendo a colación otro autor de otro lado, que también habla de lo mismo, que es el doctor Planas. Planas hablaba de la función crea el órgano y el órgano proporciona la función, y se refería específicamente a los procesos de oclusión y crecimiento craneofacial. Es decir, nos traemos a odontología, neuro, y todos coinciden en lo mismo, ¿sí? En que la función nos ayuda a madurar todo el proceso de apertura y cierre. Se me devolvió, ¿sí vieron? Ok.
Cuando llegan de los 12 a los 18 meses, que seguimos en evolución, qué pena, es que no sé por qué se me devolvió la presentación, estaba jugando conmigo. Cuando llega a los 12 meses, entonces aquí tenemos la aparición ya de los 8 dientes y empiezan a aparecer los caninos de los 12 a los 18, los caninos y los premolares. Justo durante este tiempo eh, se va formando la fase de trituración en la masticación y entonces esto permite que tengamos ya un dominio del bolo mayor al punto de que ya podemos consumir cierto tipo de bolo que podemos triturar, más todavía no pulverizamos. ¿Cuándo pulverizamos? Cuando nos salgan los molares. Entonces, por lo pronto, vamos en esto. Pero al mismo tiempo tenemos la aparición, como aparecen los caninos, los premolares, tenemos la aparición de los fonemas laterales y medios. Entonces, por esta época se da la adquisición de estos fonemas medios y al llegar a los 18 meses, ya el niño puede comer legumbres y hortalizas, desmechados, pan, queso, en fin, todo ese tipo de cosas. En este momento que llegamos allí, ocurre algo muy especial en el sistema estomatognático, por crecimiento craniofacial, por cambio de eje postural, en fin, por muchas cosas. El cricoides baja hasta C5 y esto alarga el tubo resonancial, lo que permite que el niño tenga un cambio de los 500 hercios que producía al principio y su voz queda ahorita en 318 hercios. Eso significa aguda aún, pero no tan aguda como era cuando nació. Entonces esto es importante por la reubicación del sistema estomatognático y esto entonces también hace que aparezca de los 18, 24 y de aquí más o menos hasta los 3 años, aparecen las muelitas, los molares, y podemos entrar a pulverizar el bolo. Eso es lo que se llega, entonces, posiciones dentarias entre los 2,5 años a 3 años, tenemos la aparición dentaria de los primeros molares. Dicen los odontólogos que una oclusión dinámicamente equilibrada, que es una alimentación consistente, un desgaste dentario fisiológico que ya les comento que es, y un movimiento dentario, permite que la masticación, que toda la oclusión, perdón, se equilibre. Con el equilibrio de la oclusión, entonces permite que de ser una mordida que era así, cambia esto, luego cambia esto y luego va cambiando esta posición. Esa posición que se va generando, esos cambios dentro de la cavidad oral van permitiendo acomodaciones linguales diferentes. Entonces vamos a tener exploración a mucha producción y ustedes lo notan con la jerga de los 18 meses, que el niño es y con rasgos prosódicos y regaña y sigue con la jerga. Y él trata de imitar mucho lo que sucede a nivel prosódico para tratar de generarlo. Entonces, con la estabilización de la oclusión y la lengua pudiendo tomar diferentes posiciones, aparecen los fonemas posteriores. Y tenemos entonces que en los 3 años aparece eso. La masticación volitiva, entonces, es un acto voluntario que aparece una vez tenemos los dientes y empezamos se nos vuelve la fase oral, deja de ser refleja y se vuelve voluntaria. Entonces, ¿puede afectar la masticación? Sí. El niño empieza a experimentar y a manejar sus propios patrones y esos patrones, como les decía, duran más o menos hasta los 7 años, en donde la masticación es bastante sonora y va a ser sonora porque está haciendo sus engramas motrices de todos los alimentos que requiere y de apertura y cierre mandibular requeridos para muchas variaciones, porque el niño sí habla masticando, el niño sí lo hace. Entonces, la coordinación que nosotros vemos aquí de las diferentes estructuras se obtiene una vez se estabiliza un poquito la estructura a los 3 años. Entonces ya empezamos a ver movimientos. Este no es un niño de 3 años, pero sí es para poder observar las diferentes posiciones y coordinaciones musculares que se requieren, laríngeas, de apertura y cierre mandibular, mientras se fonoarticula. Y eso es algo que es muy importante para nosotros dentro de la rehabilitación. Entonces vamos a hablar de una estructura que para mí es muy importante,
porque tallo, si lo vieron en los dos circuitos, tanto el circuito del habla como el circuito masticatorio, en los dos circuitos comienzan con tallo. Tallo enciende el cerebro, realmente es el que dispara. Entonces, dentro de los estudios que hay, apoyan la posibilidad de la plasticidad neuronal a nivel del tallo cerebral, que es inducida por la experiencia del lenguaje, que puede estar mejorando o imprimiendo características lingüísticamente relevantes a la entrada del habla. Entonces, estamos hablando de que el tallo está muy vinculado a procesos de habla. Igualmente que la parte alta periacudental, y esto lo dice este señor Hickok, Hickok es reciente, el libro es muy reciente, coordinación laringe, faringe y musculatura orofacial. Entonces, el tallo nos permite una coordinación muy precisa en procesos masticatorios, respiratorios y fonatorios. Y así lo hace ínsula. La ínsula se encarga de la coordinación voz, habla, deglución, y eso es algo muy importante porque los diseños que hacen los núcleos de la base que tienen que pasar por Muchas ínsula gracias, Bessie. nos permiten eso. Un micrófono abierto. ¿No? Yo en esta clase. Parece que ya apagó el micrófono. Bueno, listo. Entonces, les decía, dentro de lo que nosotros vemos, se activan muchas otras áreas también para el habla, ¿sí? Que son importantes. Para nosotros son muy importantes estas áreas porque nos implican el poder entender la conexión que tienen los circuitos y los requerimientos que tiene cada uno de los circuitos en cuanto a bases motrices para lograr el habla, que es hacia lo que nosotros queremos enfocarnos. Entonces, con los 4 años, con la llegada de los 4 años, la posición dentaria se ha estabilizado un poco más. Tenemos un mayor dominio estructural y aparecen dos fonemas básicos, la S y la L, y empiezan a aparecer las combinaciones de la vibrante, también aparece la vibrante simple y las combinaciones con la L, perdón. La S, las combinaciones con la R y las combinaciones con la L y la vibrante simple. Con la aparición de la vibrante simple, donde las secuencias musculares son aún más complejas, ¿sí? Van madurándose cada vez más estas combinaciones que vamos haciendo de secuencias musculares para cambiar los procesos de habla y la imitación y aprendiendo todo esto, los niños van diciendo las diferentes secuencias. Si bien es cierto, la imitación favorece mucho el habla, la repetición, repetir y repetir, no es significativo cuando no se incluye dentro del proceso de habla. Entonces, esta es una producción de una secuencia motriz CLA que vemos aquí, y esa secuencia motriz requiere una serie de patrones de apertura y cierre mandibular, de acomodación lingual, que nos van a permitir esto. Estas secuencias pueden ser opuestas o contiguas, pueden ser de múltiples formas y las estamos madurando en esta época. Igualmente, por esta época aparece, ya para llegar a los 5 años, el manejo de las combinaciones como la M antes de P, como la N, la T, esas combinaciones consonánticas que hacemos. Entonces, al llegar a los 5 años, tenemos un cambio aún más espectacular dentario, que es que aparece el primer molar permanente, lo que hace que se estabilice por completo la oclusión. Entonces, tenemos una muy buena masticación y una muy buena oclusión a partir de este momento. Entonces me dicen, no, es que nada tiene que ver lo uno con lo otro, ¿sabe? ¿Por qué nosotros tenemos problemas de distorsión? ¿Por qué tenemos pacientes con asimetrías faciales? Y varios estudios lo comprueban, porque las porciones de la cara cambian, la estructura cambia y eso nos altera la posición de tipo y modo articulatorio. Habla, sí, pero no es funcional, no es correcto, no es bueno y tenemos que buscar que se le entienda a la gente, ¿no? Por lo menos eso. Entonces ponemos posiciones dentarias de los 5 años donde se estabiliza, aparece la vibrante múltiple y en teoría allí ya tenemos estabilizado el habla, vibrante múltiple o compuesta. ¿Qué pasa cuando llegamos a este punto? Perdemos los dientes y se nos desestabiliza todo el proceso de habla. Entonces ustedes encuentran que algunos pacientes presentan un ceseo de emisión frontal por la pérdida de los incisivos.
y empezamos a ver cómo se van alterando, se van distorsionando ciertos fonemas en la medida que van teniendo la pérdida dentaria. Entonces, desde la patología, nosotros tenemos diferentes tipos de oclusión que se han generado por procesos masticatorios o porque esqueléticamente venimos programados así. Esto nos va a generar alteraciones en la emisión, obviamente un cambio, un paciente clase 2 que tiene un cambio en la estructura, nos va a generar muchas alteraciones por el crecimiento craneofacial hacia abajo que tiene. Entonces, la clase esquelética 2 tiene un tubo resonancial más chiquito. No es el tubo resonancial promedio, es un tubo resonancial más corto que se hace que la voz sea más brillosa, que gane más hacia resonancia superior. Y eso ya nos cambia un patrón de voz que podría ser de otra forma. Obviamente se distorsiona, o sea, hablamos de resonancias si tomamos resonancia como parte del proceso de habla. Si tomamos los rasgos prosódicos de las variaciones de intensidad y de tono, el tener una estructura tan próxima nos invita a hacer mayor uso de la intensidad, entonces vamos a tener que gastar más aire para poder hacer todo el manejo a nivel oral. Tenemos distorsión de los fonemas PBM y obviamente de distorsión de los fonemas medios, como la S, la Ch, la Y, por ejemplo. Y tenemos también que el paciente clase 3 o la persona con tendencia clase 3 esquelética tiene un tubo resonancial mucho más amplio y ese tubo resonancial más amplio hace que se gane a resonadores de pecho más graves. Ustedes por acústica saben que tubos más pequeños y más estrechos hacen ganancia de agudos, mientras que los tubos más largos y más anchos hacen ganancia graves, y eso es lo que obtenemos aquí. Entonces, los pacientes clase 3 tienen un tubo resonancial mucho más ancho y obviamente tienen distorsión en ciertos fonemas del habla, que vamos a ver la F, la B, la T, la D, la L, la N, la S, la Z, bueno, en fin. Entonces tenemos que la oclusión viene afectando todo el proceso y la oclusión se da gracias a los procesos masticatorios. Entonces, todo ese cambio que tenemos allí es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, los hallazgos de la investigación actual sugieren que las medidas de velocidad del movimiento de la mandíbula durante la masticación y las tareas de oración se ven afectadas por un deterioro vulvar y la velocidad de la mandíbula durante la tarea de oración, de armar una oración, entonces nos va a afectar y puede servir como un marcador candidato del inicio de una enfermedad vulvar. Y esto es importante para nosotros porque, por ejemplo, observamos en el paciente Alzheimer que una de las principales características durante su proceso de enfermedad es, lo primero que aparece es la praxia del habla, el olvidar la secuencia de lo que iba a decir, no sabe cómo estructurarla, pierde la secuencia del habla. Entonces vamos a encontrar la praxia como una característica. Y hay otras funciones que requieren la apertura mandibular, como las gárgaras, el bostezo, la succión, el soplo, el chasquido, que requieren que nosotros hagamos esa apertura, porque hacer un chasquido con la boca cerrada es complicado. Hagan un chasquido, tienen que abrir la boca, ¿sí? Lo mismo el soplo, las gárgaras, el bostezo, la succión. Y obviamente, pues, es importante para nosotros los diferentes patrones de apertura y cierre mandibular para poder lograr una buena fonoarticulación. Como les digo, si bien es cierto, nosotros adultos no hablamos masticando, los niños sí lo hacen. Y eso es parte del desarrollo y hace parte de todo lo que nosotros tenemos que recibir. Y esto se los dejo. Si una persona no te demuestra con hechos lo que dice, no es necesario escuchar sus palabras. Eso es algo que es importante para nosotros, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que analizamos. Entonces, pues agradecerles por estar aquí con nosotros, conmigo. Me gusta que estén por aquí y que hayan acompañado esta sesión número 60. Si desean alguna pregunta, por favor, a través del chat, porque no alcanzo a, si me abren micrófonos se interfieren unos con otros. Entonces sí agradecería a través del chat. A ver, hay alguien que no hace caso y abrió el chat.
el micrófono. Lo terrible, allá, ¿y quién era? Me iban a hacer una pregunta, pero eh, tengo una consulta y me dejó cerrado. Listo, no sé. Por favor, escríbanla y me dicen, es muy difícil que me abran en serio el micrófono porque a veces me lo abren dos o tres personas y se bloquean unos con otros. No, el tema se hizo con mucho gusto porque me llevaban haciendo esta pregunta. Yo no quería hablar porque no me gusta entrar en discusiones, entonces no quería hablar de esto. Mi opinión siempre la doy en mis cursos, pero se hizo con la mayor intención de poder llegar a los que me lo solicitaron. De verdad que sí, con el mayor placer se les hace. Es con mucho gusto. Espero que se lo hayan disfrutado, espero que hayan organizado un poquito la información y pues no, es con mucho gusto. Parece que no hay preguntas aquí. El Bliss, ¿qué me están preguntando el Bliss? Realmente el Bliss como tal no está generando problema. El problema radica no al proceso masticatorio porque la masticación sucede en el mismo tiempo. Realmente el problema es el tiempo en que se ofertan cierto tipo de alimentos. Pues sí, igual el niño no va a comer sólidos cuando nace. Si usted le oferta el pollo, pues el niño va a chupar el pollo. Hasta que no madure la succión, no va a hacer las otras cosas. Y eso es algo que tenemos engramado desde chiquitos. Venimos con una programación muy clara de lo que hay que hacer. Entonces, pues sí, la pregunta se repite, pues sí, la alimentación, eh, que me preguntan, alimentación complementaria, gracias. El autor se llama Hickok, pero no recuerdo ahorita el nombre del autor. Se llama neurobiología, neuro, del lenguaje, neurobiología del lenguaje, si no estoy mal. Ya te lo busco, ya te digo cómo se llama. Libros, libros. Hickok, 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 Hickok. Neurobiología, si no estoy mal, no, me busca a Hitchcock, no a Hitchcock, no lo encuentro ahorita. Fundamentos de aprendizaje del lenguaje, es uno, pero ellos hablan de neurología del lenguaje, no lo encuentro ahorita. Si ustedes gustan, se los pongo en la página de Fonoactiva para los que quieran, ahorita que lo busque y se los encuentre porque no lo tengo aquí a manita. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué tanto afecta el seno en la masticación? Pues normalmente afecta, no se logra porque se persiste en un patrón de succión y el patrón de succión se debe integrar entre los 3 y los 6 meses de edad por completo y se pasa a un patrón de sorbición. Entonces, si tiene patrón masticatorio, no tiene patrón masticatorio, pues de dónde si no se le oferta sino líquido. Eso sucede con mucha frecuencia. Y pues yo sé que aquí muchos de los colegas que están aquí que han recibido chiquitos, muchos se reciben con trastorno del lenguaje y me pareció muy especial ver en estos días una colega que me decía eso, es que los niños pueden hablar sin tener masticación. Les dije yo no, porque muchos que no mastican los tenemos de pacientes. Sí, pero son cosas sencillas. Le dije yo, por eso, pero los tenemos de pacientes. Es nuestra profesión y vale tanto como cualquiera. Si los tenemos de pacientes es porque están malitos, o sea, los tenemos que trabajar, entonces hay que arreglarlos. Entonces sí hay que ofertar. Yo le sugeriría a la persona que me pregunta que, que, que no deja la succión,
que no deja la succión, Hola, Patti. que se buscara un buen fonoaudiólogo que le ayude. Dime, Ana María. No, que hablando tú, recuerden que eso es muy importante, que la anamnesis es lo primero que yo pregunto: ¿a qué edad empezó la masticación? Y qué le dieron, ¿cierto? Pues porque es que generalmente los llevan pues con los retardos del lenguaje o con fallas articulatorias, y es lo primero que toda la vida lo he preguntado: ¿A qué ¿cómo hora? está la masticación? Si mastica, que no chupe, Sí. súper importante. Y estuvo regia la charla, muy interesante. No, Anita, con el mayor gusto. Me están preguntando algo del bruxismo y es algo que yo les he comentado más de una vez. De los 2 a los 3 años, las muelitas vienen con puntas muy grandes, las cúspides son muy grandes, muy marcadas las cúspides. Para estabilizar la oclusión, los niños hacen un movimiento dentario, que era lo que se refería a la filmina que dije, ahorita les cuento. Ese movimiento dentario es así. Entonces hacen lo que mucha gente llama bruxismo, pero realmente no es un bruxismo como patología, es un bruxismo fisiológico, lo dicen los odontólogos, porque lo que hacen en esencia es adecuar algo que se llaman topes de oclusión. Entonces los niños al mover los dientes y lo que hacen es estabilizar la oclusión. Al moverlos van generando lo que nosotros tenemos hoy día para que nos frene la oclusión y no se presente precisamente el, el, el bruxismo. Entonces es normal de los 2 a los 3 años y medio, mientras se liman esas cúspides que tienen los chiquitos. Eso lo dice odontología, eso no es de Patricia, quisiera yo ser así de sabia, pero eso no es mío, eso sí lo tengo que reconocer. ¿Qué características debe tener un niño para que ya pueda comer arroz y pollo? El arroz se puede dar primero, el arroz se está dando más o menos alrededor de los 9 a 12 meses, porque es una consistencia blanda de fácil manejo, mientras que el pollo ya estaría entrando de los 12 a los 18 meses si se da desmechado. Si se da completo o en trozo, ya tocaría después de los 2, 3 años, porque la estructura todavía no está preparada para llegar a ese proceso masticatorio. Entonces sí, espero pues que haya podido contestar sus preguntas. De verdad que es un gusto compartir con ustedes este número 60 y, y que espero que les haya disfrutado. Buenas noches. ¿A partir de qué edad ya se puede presenciar un caso de overjet? El overjet se puede ver desde muy temprano. La cuestión es que en los niños, como hay dentición, una dentición inicial y otra que es la permanente, entonces toca remitir a ortopedia. Ellos son los que, ortopedia, los maxilares son los que hacen ese manejo, ortodoncia o ortopedia. Pues ortodoncia no interviene tan chiquitos, pero ortopedia sí. Entonces toca hablar con ortopedia los maxilares, con odontología o odontopediatría, que odontopediatría también maneja eso, entonces ellos sí pueden. Un niño de 3 años que pasa los sólidos enteros con antecedentes de cirugía de paladar y labio a los 9 meses. Muy probablemente no está haciendo el manejo masticatorio o tiene un problema. Es que la masticación, la coordinación de la masticación no es solo apertura y cierre mandibular, no es solo hacer. La coordinación de la masticación implica un movimiento activo y sincrónico de la lengua, con contracción de los longitudinales inferiores y del palatogloso mientras se va acomodando el bolo. La masticación comienza así, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y la lengua se va elevando y va tomando esta posición. Una vez está así y ha masticado, ahí sí hace la elevación en la parte superior del longitudinal superior y termina el proceso masticatorio. Entonces, en ese momento en que se preparó el bolo, se organizó, se todo, ¿sí? En ese momento es que termina el proceso como tal masticatorio, en el momento en que se preparó y se organizó y dijo, bueno, este bolo pesa, mide todo, y la lengua termina su coordinación con la parte masticatoria. Solo hasta ese momento termina al momento en que acomoda el bolo y queda así. La lengua termina su coordinación con la masticación y empieza su coordinación con otras estructuras
pero lo que es el proceso de coordinación con la masticación es en ese momento. Yo lo que les digo es que si ese chiquito presenta dificultad, remita con un terapeuta del lenguaje o con un fonoaudiólogo o con un logopeda que le pueda trabajar el proceso masticatorio. Recuerden que es una coordinación de movimientos musculares que se tiene que mover para lado y lado para que se pueda presentar eso. No es solamente abrir y cerrar la boca, eso es lo fácil. Lo difícil es coordinarlo con la lengua, establecer esas secuencias musculares que les decía. El problema radica en esas secuencias. Cuando nosotros tenemos dominio sobre esas secuencias musculares, podemos lograr muchas cosas. Mientras tanto, va a ser muy complicado, muy, muy difícil, porque vamos a seguir solo abriendo y cerrando boca, ¿sí? Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que haga una coordinación con todo esto. Bueno, entonces ha sido un gusto, de verdad, compartir con ustedes. Eh, Espero nos volvamos a ver en otra oportunidad. Los Zoom son cada 8 días. Lastimosamente, la semana pasada tenía clase y no pude hacerlo a la hora. Me tocaría o adelantarlo